Hoy vamos a hablar de la memoria. Vamos a ver qué es o qué significa para diferentes personas la memoria, cuáles son las concepciones de la memoria, cuáles son los sistemas de memoria, entendiendo por esto todo lo que es la parte de estructura de la memoria y la parte del proceso de la memoria. Ahora vamos a definir cada uno de estos términos. Por empezar, la memoria, tenemos que tener en cuenta que la memoria es un proceso activo. No es algo de un momento, que es un corte y se terminó, sino que es un proceso activo. Por otro lado, es la capacidad de retener información, es nuestra capacidad de aprendizaje. Por otro lado, es también la capacidad de poder conservar y guardar esta información y posteriormente poder utilizar esta información guardada. Por otro lado, más teniendo que ver con lo que es la parte anatómica, lo que es la estructura, sería el lugar donde se almacena la memoria. Y por otro lado, en un punto de vista más global, la memoria es un poco lo que nos da la identidad a lo largo de nuestra vida. Nosotros somos, pensamos y actuamos gracias a estos procesos de memoria, gracias a esta identidad que nos dan nuestras memorias. La memoria es una de las funciones centrales de lo que es la actividad intelectual. Esta es una definición dada por Lissac, que es un autor que habló mucho de las funciones cognitivas, y es fundamental como base de nuestro conocimiento. Esto es un poco algo que nos parece que es básico, que cae maduro, ¿no? Pero cuando a veces uno habla de memoria, simplemente dice, estoy mal de la memoria, y no está pensando que la memoria es algo más que eso que nos olvidamos en un momento determinado. Entonces, es por un lado la capacidad de aprendizaje. Aprendizaje es adquirir nueva información y también a la persistencia de esa información en nuestra memoria. Esto es fundamental. Aprender y luego retener o recordar en momentos posteriores eso que aprendimos. Para la neurociencia, el aprendizaje se refiere al cambio en un sentido biológico del término, que resulta de adquirir conocimiento del mundo interno o externo. En este cambio va a haber una modificación a partir de ese estímulo externo, va a haber modificaciones a nivel neuronal. Primero a nivel proteico, un nivel más superficial, y luego a nivel neuronal. Todo esto entonces a nivel biológico habla de cuál es el proceso por el cual este conocimiento primero se codifica, luego se almacena y posteriormente se recuerda. Entonces, como dijimos, lo que es la parte biológica de la memoria está relacionada con el sistema nervioso. Cuando hablamos de sistema nervioso hablamos de lo que es la fisiología de la memoria. Es el producto de lo que el sistema nervioso recibe del medio externo, la experiencia que se obtiene de este input y la interacción con nuestro mundo interno. En este caso, cuando hablamos de mundo interno, estamos hablando específicamente de lo que son las sinapsis cerebrales. El sistema nervioso se modifica continuamente para adaptarse a las necesidades del medio ambiente, y esta posibilidad de modificación es en general lo que se llama plasticidad neuronal. Entonces, nuestro cerebro continuamente está recibiendo nuevos estímulos, y estos nuevos estímulos modifican algo que está con algún tipo de estructura, se adquiere información y esta estructura se modifica. Esta es la plasticidad neuronal. Este aprendizaje, que es gracias a esta capacidad plástica del cerebro, para que se produzca son necesarios cambios. Estos cambios se dan a través de la sinapsis. La sinapsis sería la comunicación entre las neuronas. Esta comunicación entre una neurona y otra, que manda información de una a otra, es lo que sería
Luego es un proceso más complejo, pero sería la base primera de lo que van a ser los cambios en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros tenemos una sinapsis, hay distintos tipos de sinapsis, y para que se produzca el aprendizaje, esta sinapsis, o sea, esta unión entre una neurona y otra, debe potenciarse. ¿Qué quiere decir potenciarse? Quiere decir que esta unión tiene que ser más potente, más fuerte. Y esto, digamos, estamos hablando desde el nivel biológico del sistema. Entonces, esta posibilidad de que esta sinapsis, la unión entre una neurona y otra, se produzca y se potencie, va a tener que ver con ciertas sustancias internas que tienen que estar presentes en el momento de la sinapsis. Este proceso por el cual la sinapsis se potencia y se puede lograr la base del aprendizaje se llama potenciación a largo plazo. Esto posibilita entonces, sería la base de la memoria y lo que va a posibilitar que luego recordemos eso que acabamos de aprender. Entonces, hablando del proceso de lo que es la potenciación a largo plazo, fue descubierto por un autor, por Hebb, en 1949, que propuso que los procesos de aprendizaje y memoria tenían como sustrato biológico cambios en la eficiencia sináptica. Entonces dijimos que la sinapsis es la unión entre dos neuronas, es como si fuese ese lugar en donde se unen dos neuronas, que se debe potenciar y que luego al potenciarse esa sinapsis va a ser más eficiente. Entonces, Hebb lo que propuso es esto, que la base del aprendizaje o el sustrato biológico del aprendizaje se debía a un cambio en la eficiencia sináptica. Estas primeras sinapsis descubiertas se identificaron en una estructura de los mamíferos que se llama hipocampo. Y el neurotransmisor fundamental en el hipocampo, en estas sinapsis que estamos hablando que se deben potenciar, es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor fundamental involucrado en los procesos de memoria, de potenciación a largo plazo. Esta potenciación a largo plazo tiene una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana, la que podríamos describir como una repetición de un estímulo. Por ejemplo, nosotros queremos recordar 5 palabras. Estas 5 palabras las repetimos, las repetimos, las repetimos. Esta repetición, que es un poco la conducta, se ve reflejada en nuestro sistema nervioso como los cambios biológicos de esa repetición. Entonces, esto en el estímulo, la sinapsis, que se repite, se repite y se repite, es una fase temprana en donde van a estar involucrados síntesis de proteínas. Entonces se liberan ciertas sustancias y, como son las proteínas, y se produce esta síntesis de proteínas. Luego la fase tardía, que puede durar hasta 24 horas y después involucra ya la transmisión de genes. Y luego la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, es un proceso complejo que tiene una fase temprana y una fase tardía. La primera fase solamente involucra síntesis de proteínas, se debe a la repetición, y luego una fase tardía en donde ya hay transcripción de genes. Cuando hablamos de transcripción de genes ya estamos hablando de cambios a largo plazo.